bien, familia. Qué gusto poder estar una vez más con ustedes, un domingo, compartiendo el mensaje de salvación. Le saludo a usted que muy posiblemente nos visita hoy por primera vez. Usted que lleva ya el tiempo que Dios ha permitido caminando con la visión que el Señor entregó a la comunidad cristiana Camino de Vida Plena. Espero que las cosas estén conforme a la voluntad de Dios, que todo esté conforme a su propósito. Espero que usted esté entendiendo para ser restaurado, para crecer y entrar en ese tiempo de bendición. Quiero recordarle esos tiempos que Dios nos ha dado, tiempo de entendimiento, tiempo de restauración, tiempo de crecimiento para comprender y vivir una vida de bendición. Muy bien, gracias a Dios, esa época de pandemia nos preparó a todos. Ya no es tan difícil predicar sin auditorio, sin público, pero aquí estamos. Así que le invito a que oremos en la presencia del Señor y pidamos la dirección, la manifestación de su Espíritu Santo, para que en este día todos entendamos el propósito, la voluntad de Dios para estos tiempos. Y así recibamos nuevas fuerzas para vivirlo. Recuerde, varón, varona, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero es importante entender el propósito de Dios. Y entendiendo ese propósito de Dios, abrirse el corazón para que todo sea conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por el don de la vida, por este nuevo día. Y aquí estamos reunidos, tu iglesia, Señor, tus hijos, con el único propósito de recibir dirección de parte tuya. Necesitamos conocer tu voluntad. Tú perdonaste nuestra iniquidad, rebelión y pecado. Tú nos regalaste tu salvación, la vida eterna. Derramaste todo tu amor al concedernos tu Espíritu Santo, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Y hoy, Señor, tu Espíritu Santo que mora en nosotros, quita toda venda, todo añublo que no nos permite ver y entender tu propósito en nosotros. Dejamos en tu presencia, Señor, este tiempo de compartir con tu palabra y te damos gracias, pues muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Muy bien, denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Muy bien, familia. Bueno, muy bien. Estamos en tema de bendición. Los siervos de Dios acaban de terminar los fundamentos bíblicos de reino y hoy quiero iniciar para que nos afirmemos en este tiempo de discipulado. Fundamentos bíblicos de reino, le invito a que se inquiete, a que profundice. Sí, ahí está la doctrina escrita. Pídela, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que llama, se le abre. Entonces, en el tema de bendición, quiero compartirle una enseñanza que tiene como título Voluntad humana versus voluntad divina. ¿Cuántos en verdad deseamos alcanzar nuestras metas, nuestros sueños? Yo creo que todos. Pero escúcheme muy bien, solo hay dos maneras de hacerlo. Solo hay dos maneras de llegar a la meta. Solo hay dos maneras de cumplir tus sueños y propósitos. Y es a la manera de Dios y a la manera del mundo. Y yo te sugiero que lo hagamos a la manera de Dios. Pero al día de hoy se confunde mucho cuál es la manera de Dios. Por eso hoy quiero compartirle esta enseñanza que tiene como título Voluntad humana, mi deseo, mi manera de hacer las cosas versus voluntad divina, la manera como Dios hace las cosas. Acompáñeme por favor a la palabra. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13.
Yo voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Evangelio de Mateo, ¿sí? Capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Léalo conmigo, por favor, léalo conmigo. Dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Amén. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento en este día, día de bendición. El Señor Jesucristo le dejó muy claro a sus discípulos lo primordial, lo esencial del reino de Dios, y lo hizo cuando les enseñó a orar. Démonos cuenta ahí en el versículo 9, dice, ustedes deben orar así. La oración para un discípulo es un deber, es una responsabilidad. Orar la palabra de Dios, no orar mis cosas, mis deseos, mis necesidades, mis problemas, porque el Señor ya sabe lo que tú y yo necesitamos antes de que abramos la boca, antes de lo que lo pensemos. Y conforme a su voluntad, Él provee, no conforme a su necesidad y nuestra exigencia. Démonos cuenta que en el modelo del Padre Nuestro, atención iglesia, cuidado, Jesús, después de exaltar y alabar al Padre, Él, antes de pedir alimentos, cuidado con esto iglesia, antes de pedir perdón, ¿sí? Inclusive antes de pedir protección y liberación, líbranos del mal, de la tentación, el Señor nos dijo, pidan, cuidado, antes de pedir alimentos, protección, de pedir perdón y pedir todo, Él dijo, pidan que el reino de Dios venga a sus vidas. Que la voluntad del Padre sea en la tierra, sea en tu vida, sea en tu hogar, sea en tu trabajo, así como es en los cielos. Yo hago 3 preguntas claves y le pido el favor que se las responda. ¿El reino de Dios ya se estableció en su vida? ¿Dios Padre ya te concedió el nacimiento nuevo? Que no es por repetir una oración dirigida por un hombre. ¿Estamos viviendo ya la vida del Espíritu? Es tremendo, ¿no? El modelo de oración bíblico que el Señor Jesucristo nos dejó. Esto es lo esencial, iglesia. Esto que el Señor Jesucristo nos enseña a través de lo que enseñó a sus discípulos es lo primordial para un hijo de Dios. Veámoslo ahí adelantico, Mateo 6:33. Mateo 6:33. En Dios habla hoy. Mire lo que dice. Por lo tanto, ¿sí? Pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las necesidades primordiales, los sueños, las metas, los propósitos, aquellos objetivos que queremos cumplir, se pueden hacer a la manera de Dios, estando en su reino, en su voluntad, o a la manera del mundo, lejos de Dios. Y el Señor dijo, lejos de mí nada podréis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Por eso lo inquieto a que revise si en verdad su vida, sus estudios, su trabajo, su familia, sus finanzas,
su llamado ministerial está bajo la voluntad de Dios. Está en la atmósfera del reino de Dios. ¿Sí? Mire, decir, venga a nosotros tu reino es la oración más poderosa de todas. Porque es decir, escúcheme muy bien, iglesia, renuncio a mi voluntad. Renuncio a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mis deseos, a mi parecer, a mi opinión, a mis sueños, a mis metas. Renuncio a todo para que se haga tu voluntad. Yo te pregunto, ¿en verdad estamos dispuestos y listos para vivir esta realidad? ¿O somos parte de esos congregantes que se reúnen solamente para que Dios haga la voluntad de ellos? No estoy juzgando, pero es una realidad en la que han sido mal enseñados y mal formados en muchos lugares, donde piensan que venir a Dios y congregarse y orar y leer la Biblia es para que Dios me dé lo que yo quiero. Y creo que eso lo tenemos ya muy claro. Es necesario primero entrar en el reino de Dios. Es necesario primero ver el reino de Dios. Y eso se logra naciendo de nuevo. Y el nacimiento nuevo no viene porque un hombre me lo conceda o porque yo haga algo o vaya a un lugar o cumpla con un ritual o tenga creencias o tradiciones. El nacimiento nuevo, dice Santiago 1:18, Él de su voluntad. Es la voluntad de Dios que haya un nacimiento nuevo, un cambio de naturaleza, metanoia. ¿Cuánto le hemos trabajado a esto? ¿Por qué el perro vomita y se come su vómito? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué tú sigues repitiendo una cantidad de conductas que te han hecho mucho daño, que te han robado cosas valiosas, personas, tiempos? Porque aún estás en la vieja naturaleza. Es necesario ver y entrar en el reino de Dios. No te estoy diciendo que en el nacimiento nuevo y en el reino de Dios las cosas son fáciles. No, te estoy diciendo son posibles. Y es más, a veces se ponen más arduas, más contrarias, más adversas. Por eso alguien que entró en el reino y experimenta el nacimiento nuevo, la vida del Espíritu, nada ni nadie puede detenerlo. 70 veces caerá, 80 veces le levanta el Señor. He ahí porque el Señor Jesucristo dijo, busquen primero el reino de Dios y segundo, hagan lo que tienen que hacer, pero con el poder de mi Espíritu. Vamos a aprender de lo que significa renunciar a mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Acompáñenme al libro del profeta menor Jonás. Libro del profeta menor Jonás, por favor. ¿Sí? Libro del profeta menor Jonás. Búsquelo ahí en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Y vemos que el profeta menor Jonás es un vivo ejemplo de alguien que hace parte del pueblo de Dios. Él es un profeta del Altísimo. Está contemplado dentro de los profetas menores. Pero aún siendo un profeta menor de Dios, aún siendo llamado con un don ministerial, él tiene un corazón, tiene una mente estrecha y limitada, totalmente limitada a conocer el inmesurable amor de Dios. Por eso lo más importante para nosotros no deben ser los dones ministeriales. Que soy pastor, que soy profeta, que soy maestro, que soy apóstol, que soy evangelista. No.
que yo veo, que yo escucho, que yo sano, que yo libero. No, todo eso es normal en el reino de Dios. Que un muerto resucite es normal en el reino de Dios. Que se sane un enfermo, así debe ser en el reino de Dios. El Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y vemos que el Señor llama a Jonás allí y le dice lo siguiente. Capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 1 y 2, por favor, dice: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Hay una palabra de juicio contra una ciudad. Dios va a destruir una ciudad. Y Dios habla con el profeta Jonás y le da una orden. Escuche, Dios le revela su voluntad a Jonás para que él la cumpla. Dios le muestra lo secreto que hay en el corazón de Dios a Jonás. Y Jonás tiene que obedecer para evitar el juicio. Pero aquí lo tremendo es que vemos que Jonás habla con Dios. Jonás dialoga con Dios. Y lo más maravilloso, Jonás conoce la voluntad de Dios. Porque Dios le ha revelado que va a destruir una ciudad. Y qué tremendo, Jonás es instrumento de salvación de parte de Dios. Porque a través de Jonás busca el Señor que venga arrepentimiento a un pueblo. Ahora hago una pregunta para su vida y por favor esté muy conectado, muy atento. Sí, allá el que está atrás, deje de mirar el celular, por favor. Muy atento, escuche muy bien. Pregunto, ¿conoce usted la voluntad de Dios para su vida? Repito, varón, varona que me está en este momento escuchando y viendo. ¿Conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? Eso que tú, a lo que tú te levantas, eso por lo que das todo, ¿es voluntad de Dios? ¿O es voluntad de hombre? Mira, al día de hoy, el medio más seguro que tenemos para conocer la voluntad de Dios es tener un alto grado de intimidad con su palabra, que es la Biblia. Pero es importante entenderla. Si usted no conoce la voluntad de Dios, aquí se le revela la voluntad de Dios. Es peligroso las vocecitas ahí en el oído, en la cabeza. Es peligroso que lo que tú hagas es porque un enviado de Dios vino. Eso aplicaba en el antiguo pacto, donde la voluntad de Dios se le revelaba solo a los profetas. Hoy en el nuevo pacto la voluntad de Dios se le revela a quien quiere conocerla. Pero para conocer la voluntad de Dios hay que tener diálogo con Dios, hablar con Dios, tener intimidad bíblica con Dios, porque aquí Él nos revela. Pero es importante entender esta palabra e interpretarla correctamente. Y para que una persona interprete correctamente la voluntad de Dios plasmada en su palabra, iglesia, pues eso solo lo hace el Espíritu Santo que está en nosotros. Acompáñenme un momento al primera carta del apóstol Juan, primera carta, allá al lado de Apocalipsis, por favor. Primera carta del apóstol Juan. Busque usted el capítulo 2, por favor, versículo 27. Recuerde que yo lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Capítulo 2, versículo 27. Primera carta del apóstol Juan. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Y no necesitan que nadie les enseñe.
porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas. ¿Cómo me instruye el Espíritu Santo? No con señales externas, no con sentimientos, con emociones. Ay, que estoy sintiendo el Espíritu Santo. Yo en este momento experimento la presencia de Dios. En todo momento. Y cuando lo busco en oración, hay madrugadas donde me estremezco. Pero una cosa es lo que mis sentidos experimentan cuando el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida. Y otra cosa es que el Espíritu Santo me instruya acerca de todas las cosas. Y la única manera como el Espíritu Santo instruya acerca de todas las cosas es a través de su palabra. Hoy en día hay mucha gente que ha sido engañada porque todo ha sido permitido por Dios y los dones han sido falsificados. A ver, los dones son auténticos, pero hay dones falsos que da el príncipe de las tinieblas a sus ministros y a sus seguidores. Y la gente que no tiene el Espíritu Santo se deja engañar porque estas personas pueden ver, y es real, pasado y futuro de muchas personas. Y les hablan cosas íntimas y les dicen cosas que solo Dios y esa persona sabía. Pero el hecho de que alguien te revele algo íntimo o alguien te diga algo muy inefable, muy personal que solo tú sabías, eso no garantiza que el Espíritu Santo de Dios te está hablando a través de esa persona. La función de un ministro de Dios es llevar al otro a que hable con Dios. No a que siempre esté preguntándome a mí qué dijo Dios. Hoy en día se están formando muchas congregaciones donde los creyentes dependen es del pastor, del líder, del ministro, del profeta, del ungido. Y el único que sabe lo que Dios dice es el ungido, y cuidado, porque lo que Él diga es sagrado. Eso es mentira. Aquí dice la palabra que tenemos el Espíritu Santo con el que Jesucristo nos ha consagrado. Si estamos consagrados a Dios, es porque Cristo ha hecho morar en nosotros su Espíritu Santo. Y no necesitamos que nadie nos enseñe. Eso no quiere decir que no las sabemos todas, porque en la multitud de consejeros está la victoria. Pero ya nadie nos va a venir a meter los dedos a decirnos que Dios dijo que hagan esto, que hagan lo otro, porque yo ya conozco la voluntad de Dios. Y esto tampoco quiere decir que yo ya no escucho a nadie y mando pa'l carajo a todo el mundo. No es eso. Es que en las cosas esenciales, primordiales, en mi salud espiritual, en la toma de mis decisiones, yo no le delego mi voluntad a un tercero. Yo le delego mi voluntad al único que conoce mi pasado, mi presente y mi futuro, porque Él es el que me creó. Entonces dice que no necesita que nadie nos enseñe, porque el Espíritu que Él nos ha dado nos instruye acerca de todas las cosas. El Espíritu Santo te quiere instruir acerca de tu vida personal, cómo manejar tu sexualidad, cómo manejar tus emociones, tus sentimientos. El Espíritu Santo es el único que quiere, puede y sana esa debilidad que hay en tu vida. El Espíritu Santo es el único que viene a tu vida, óyeme muy bien, para liberarte de todas esas ataduras, para sacarte del hoyo de la desesperación, en esa depresión, en esa angustia. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos aviva, nos ilumina. El Espíritu Santo es el pastor verdadero de la iglesia aquí en la tierra. La Biblia en ningún lado dice que ningún hombre es el representante de Dios en la tierra. Por eso Dios permitió lo que permitió con Camino de Vida Plena. Y ay de mí si no obedezco. Y se tiene que dar todo lo que se está dando y lo que se va a dar.
Porque el que está en la voluntad de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo tiene que moverse de tal manera que a muchos eso les parece terrible, abominable, eso no es de Dios. Pero es que alguien que está dirigido por el Espíritu entiende el lenguaje del Espíritu y todo lo juzga espiritualmente, porque no buscamos gloria de hombres, sino gloria de Dios. Y decían los apóstoles antes de ser lapidados y golpeados por predicar la palabra, para nosotros lo primordial es hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Dice aquí el apóstol Juan en su primera carta, dice, y sus enseñanzas son verdad, la que da el Espíritu Santo y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Qué bello, ¿eh? Es importante, mis amados, ¿sí?, que nosotros nos fundamentemos en nuestra vida con Dios, entendiendo que a través de una relación con la palabra nace una relación real y viva con el Espíritu Santo de Dios. Esa parte yo la respeto. Que hay momentos donde el Espíritu nos habla audiblemente, yo lo respeto. Es real, pero hay que tener muchísimo cuidado y muchísima prudencia. Si lo que esa voz te está diciendo viene de Dios, tiene que estar conforme a la voluntad de Dios, conforme al evangelio del reino. ¿Sí? Volvamos al libro de Jonás, por favor. Volvamos al libro de Jonás. Versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Jonás, esta es mi voluntad, te la revelo. ¿Qué te ha dicho Dios conforme a la voluntad? ¿Qué te dice Dios frente a eso que tú llamas el problema más grande de tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios frente a lo que estás enfrentando? ¿Cómo debes enfrentarlo? ¿Por qué vino a tu vida? ¿Por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Si tienes una relación verdadera con Dios, tú sabes la respuesta de todo eso, porque el Señor todo se lo comunica a sus hijos. Cuando hay vida de oración, vida de lectura de palabra, vida de intimidad con el Espíritu Santo. Versículo 3. Dice, pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsís. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Y Tarsís es el lado opuesto de Nínive. El Señor lo mandó a la derecha y él se fue para la izquierda. Yo me pregunto, ¿por qué Jonás, conociendo la voluntad de Dios, siendo un profeta de Dios, no obedeció al Señor? ¿Por qué? Porque la voluntad de Jonás no se había sometido a la voluntad de Dios. Escucha muy bien. La voluntad de Jonás no se había sometido a la voluntad de Dios. Y Jonás era profeta. Tú puedes tener dones, llamado, títulos, enseñanza, dinero, estatus, o puedes estar llevado de la inmunda. Pero aquí el punto no es lo que tengo, o lo que hago, o quiero hacer, o hice, bueno o malo. Aquí el punto es, mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios. En verdad, esos proyectos por los que luchas y a veces hasta peleas con otros, contigo mismo, con tu familia, con gente, es porque es la voluntad de Dios. Mucha gente dice pero que cuando es la voluntad de Dios todo sale. Yo no sé. Yo no sé, pero cuando leo la Biblia y veo que los que hicieron la voluntad de Dios no les tocó ahí así, ay, ya, todo chévere. Hay momentos, Él nos respalda y todo se va dando, pero las cosas con el Señor tienes que intimidar y conocer cómo es que Dios
lleva de su mano a cumplir su voluntad a sus hijos. A ver, ¿por qué Jonás, conociendo la voluntad de Dios, siendo un profeta, no obedeció a Dios? Pues porque la voluntad de Jonás no se había sometido a la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre Jonás, que es el don ministerial, pero no dentro de Jonás, que es la vida del Espíritu. Cuando nosotros leemos los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, ese es el Evangelio del reino de Dios. Ahí se nos revela el Evangelio del reino de la voluntad de Dios. Pero para que vivamos esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio del reino de Dios, es necesario el nacimiento nuevo, un cambio de naturaleza, una metanoia. Si no hay metanoia, si no hay cambio de naturaleza, es imposible obedecer y vivir la voluntad de Dios. Ahora sí, conectemos el discipulado. El próximo miércoles arranca Santiaguito. Hoy le correspondía a Isabela hacer la primera parte del discipulado y lo estoy haciendo yo. Y esa primera parte es que solo un discípulo verdadero del Señor puede someter su voluntad, así haya tenido el pasado más negro y oscuro y bajo, a la voluntad de Dios. Por eso necesito ser discípulo de Jesucristo, no discípulo de un pastor, ni de una congregación, ni de una denominación. Discípulo de Jesucristo. Ser como Él, parecerme a Él, seguirle a Él, imitarlo a Él. Hoy en día nos queremos parecer a la gente, al artista de moda, al futbolista. Hoy queremos imitar a los hombres. Pero un hijo de Dios quiere imitar a Cristo. Y esto más que de forma, de cosas externas, es de adentro. Porque la religiosidad ha traído una cantidad de dogmas donde le dicen que si tú no tienes corbata, que si tú no caminas así, que si tú no hablas así, que si tú no te vistes así, que si tú no te peinas así. Mentira. No es por lo externo, es lo interno. Claro, lo interno se refleja en lo externo, pero no es por la forma, es por el fondo. El Señor le llamó sepulcros blanqueados a aquellos que eran sacerdotes judíos o jodidos, diría yo. Sepulcros blanqueados. ¿Cómo es un sepulcro en un cementerio? Blanquito. Los idólatras van cada 8 días o cada mes o cada 1 de noviembre y limpian y le echan pintura blanca y le llevan flores y el sepulcro se ve blanquito, brillante. Y dentro del sepulcro, ¿qué hay? Muerte. Entonces a veces creemos que alguien que por fuera se viste muy bien y habla muy bonito y cumple con los requisitos externos de ser hijo de Dios, pero a veces por dentro están llenos de muerte. No es por vista, es por fe, y por eso muchos son engañados. Por eso esta transición que estamos viviendo, pocos la entienden. Porque Dios hace lo que quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde quiera. Y estamos acostumbrados a un modelo religioso como el de los fariseos, los sacerdotes judaicos. Que nos quedamos en que sacerdote es el que tiene un clériman y una sotana. No, hijo de Dios es el que tiene el Espíritu Santo de Dios, el que somete su voluntad a la voluntad de Dios, al que le echan la madre y sigue perdonando, al que le meten la puñalada por la espalda y sigue amando. Perdonar no es seguir apegado a alguien, perdonar es no odiar, pero la gente tóxica a metros. Tienes tú la vestidura de Dios como sacerdote, como ministro, como hijo. Es someter mi voluntad a la voluntad de Dios.
Qué precioso como en esta historia de Jonás que todos conocemos, se nos muestra lo difícil que es humanamente y en nuestras fuerzas someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tu oración verdaderamente es: hágase tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo dijo: Señor, si te es posible, yo no quiero ir a la cruz. Cristo dijo: no quiero ir a la cruz, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Porque el Señor Jesucristo sabía: solo la voluntad de Dios es la que trae lo que yo necesito. ¿Por qué debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios? Porque eso es lo que tú y yo necesitamos. No todo lo que brilla es oro. Les hablaba el viernes frente a Abraham y Lot. ¿Cómo Lot vio allá el Jordán y dijo: sí, ese es? Pero no vio lo que había más allá. El capítulo 14 de los Proverbios, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Si no someto mi voluntad a la voluntad de Dios, todo con los ojos de la carne me parecen bueno, pero al final hay muerte. Por eso los que conocemos la voluntad de Dios no nos da miedo tomar decisiones que a un alto porcentaje de personas que nos rodean no les parece. Para yo emprender esta transición, este cambio, esta salida, para estar en donde estoy, he tenido que enfrentarlo todo y no me da miedo y lo seguiré haciendo, porque sé a quién sirvo. Y no tengo que decir con humildad, porque el que es humilde no lo nombra ni lo dice. Dios está trabajando con mi carácter, este es mi allí. Y sé que Dios está trabajando con la comunidad Camino de Vida Plena. Y lo que tiene que suceder, sucederá. Y lo que ha sucedido tenía que suceder. Y lo que va a suceder, sucederá en el nombre de Cristo Jesús. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Al principio es difícil de aceptar. Y no tiene uno que andar ni peleando con nadie, ni asustando a nadie, ni manipulando a nadie, ni metiéndole en nombre de Jesús terror a todo. No. Ya cada uno aprenderá por amor o por dolor. Pero de que aprende, aprende, mi hermano. Eso sí, no lo dude. Mira, todos conocemos esa historia de Jonás. Sabemos que Dios provocó una tormenta en el mar y el barco donde viajaba Jonás estaba a punto de hundirse. Y el bendito Jonás, conociendo la voluntad de Dios, dormía profundamente el bendito. Ay, Dios, yo que voy a ir a Nínive si yo no quiero. Usted quiere perdonarlos, pero no, ellos se merecen morir. Wow, profundo. Si has estudiado el libro de Jonás, Jonás se negó a ir porque Jonás no quería que el Señor perdonara a Nínive. Entonces Jonás decía: ¿a qué voy a decirles que se arrepientan? Que el Señor los va a destruir si yo sé que al final el Señor no los va a destruir. Entonces yo no voy a quedar como profeta, sino voy a quedar como mentiroso. ¿Por qué? Wow, profundo, ¿eh? Jonás, capítulo 1, versículos 5 al 7. Los marineros estaban llenos de miedo porque el Señor provocó tremenda tormenta y cada uno invocaba a su Dios con D minúscula. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Un impío, diciéndole a un hijo de Dios, a un profeta: hola,
¿Qué hace durmiendo ahí en su religiosidad, en sus creencias, en sus tradiciones, en sus métodos, en sus proyectos, en sus sueños, en sus anhelos? Levántese y clámele al Señor a ver si todo eso por lo que usted está viviendo y haciendo es voluntad de Dios. Tal vez allá quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Versículo 7, Jonás 1. Entre tanto los marineros se decían unos a otros. Póngale cuidado a esto. Vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Uy, uy, uy. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Jonás pensó que hacerse el de los oídos sordos y la vista ciega. Dios todo lo ve. A ver, digan todos conmigo, yo quiero escucharlos aquí desde New York City, por favor, a ver, digan todos, Dios todo lo ve. Otra vez, 1, 2, 3, Dios todo lo ve. Ahora dígase a sí mismo y a su realidad y a eso que usted ve como imposible y desastre, diga, papá, tú todo lo estás viendo. No tengo que yo tomar obra en esto. No tengo que vengarme, no tengo que ir a hombres. Si es que estás en la nueva naturaleza. La Biblia dice, mis amados, que todo lo que está oculto pronto saldrá a luz. Wow. Escuche muy bien, iglesia, comunidad, camino de vida plena. Todo lo que está oculto pronto saldrá a luz. Hoy hay muchas cosas que se están gritando a voz populi por las redes, con parlantes. Guardemos silencio. Pronto saldrá luz que hay detrás de todo esto. El Señor reveló a los marineros que esa tormenta era consecuencia de la rebeldía de Jonás. Mira, no culpemos a nadie por las tormentas que nosotros mismos provocamos en nuestro barco por desobedecer la voluntad de Dios. Por favor, seamos sinceros. Si tú tienes un llamado de parte de Dios, vayas a donde vayas, ese llamado se cumple. Y entre más te hagas el de oídos sordos, pues más Dios va a tratar contigo y con todo tu barco, tu casa. Escucha esto. Jonás capítulo 1, versículos 10 al 12. Mire lo que dice. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor. ¿Sí? Y ellos al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? Los marineros que no conocían de Dios sintieron temor. Pero sintieron temor cuando ya el Señor había permitido la tormenta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Versículo 12. Mire lo que le contesta Jonás. Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Wow. Mira, al día de hoy la voluntad de Dios ya nos fue revelada. Necesitamos una vida de intimidad con la Biblia a diario. Ya no hay excusas. Ya no hay excusas de la voluntad de Dios. Por favor, concentrados aquí. Ya la conocemos, aquí está la revelación, ahora hay que entenderla. Ya no hay nuevas revelaciones. Que Dios me está hablando algo nuevo, que Dios me está... Aquí está todo. Por eso él dijo, mirad que nadie os engañe. Llegaron unos tiempos dificilísimos. Y van más allá de lo que se grita y se habla. Y es poner toda mi atención en la voluntad de Dios.
Mire lo que dice el versículo 13. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra. Tremendo. Pero no lo lograron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente no nos hagas responsables de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesa. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para no lanzar a Jonás. Ellos querían evitar algo que Dios ya había determinado. Como Jonás se salió del propósito de Dios, la única manera de alinearlo era ¿cómo? Lanzándolo del mar. Y los que iban en el barco no querían lanzarlo y empezaron a remar y a remar y a remar. No sigas luchando en tus fuerzas. Solo hasta que lanzaron a Jonás al mar, la tormenta se calmó. Mira, solo hasta que empecemos a hacer la voluntad de Dios, la tormenta se calma. Pero cuidado con esto. Para los marineros, allí terminó su problema. Para los marineros el problema era la tormenta. Allí terminó su problema, ¿verdad? Allí terminó su crisis. Para Jonás no. Entonces tu problema no es que se solucione lo que tú llamas problema. Tu problema no es que cambie esa persona. Tu problema no es que pagues esa deuda. Tu problema no es que se sane esa enfermedad. No. Tu problema es que no has sometido tu voluntad a la voluntad de Dios. Es peligrosísimo que se arreglen tus problemas, que se paguen tus deudas, que se sanen tus enfermedades, que cambien esas personas y que tu voluntad no se haya sometido a la voluntad de Dios. Es la perdición de que todo te salga como tú quieres sin que tú estés haciendo la voluntad de Dios. Es el engaño de Satanás. Eso que llamas bendición es una mentira de Lucifer. Pero si aún así estás sufriendo en tribulación y en prueba, pero tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, tranquilo. Esa tormenta te lleva al puerto al que tú debes llegar y vas a llegar. Diga amén y dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Sí. Entonces lo importante no es que no hayan problemas y solucionarlos o que todo esté bien. Lo importante es que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Que yo esté centrado en el propósito de Dios. Que yo lo conozca, y para eso hay que tener conocimiento de la palabra, ser discípulo. Ser discípulo es conocer este libro. Saber quién lo escribió, en qué tiempo lo escribió, por qué lo escribió. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuáles son? Saber lo mínimo de cada libro, de cada sección. Saber por qué debo memorizar palabra. ¿Qué pasa cuando yo memorizo palabra? De eso se trata el discipulado que vamos a empezar a ver a partir de ahora, que el miércoles empieza con Santiaguito. Con Santiago Luque. Entonces, debemos conocer esta voluntad. ¿Sí? Mira, Jonás 2:1. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Dios había dispuesto un pez gigante para que se tragara a Jonás. Dios mismo preparó una atmósfera específica para tratar el carácter de Jonás e inclinarlo a que obedeciera su palabra. Dios mismo ha creado atmósferas específicas para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. No le huyamos. Él le huyó y vino la tormenta y lo lanzaron al mar, y en el mar le
creó una atmósfera más tremenda, el vientre oscuro y tenebroso de un pez gigante. ¿Ok? Al final, Jonás termina obedeciendo a Dios, pero no por voluntad de Jonás, sino por el sufrimiento que le causó la atmósfera que Dios le creó. Por eso dice, muchas aflicciones tiene el justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Allá en Hebreos, capítulo 5, dice que el mismo Señor Jesucristo aprendió a obedecer a través de los sufrimientos, clamores y lágrimas que derramó. El Señor Jesucristo. Dejemos de echarle al diablo la culpa por todo. Tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros descaradamente con esa carne que pulula en nosotros, que nos lleva siempre hacia el lado contrario de la voluntad de Dios. Creer que no la sabemos toda, que lo podemos todo. Y si de pronto tenemos dones o habilidades o talentos o carisma, nos creemos dioses. No, cuidado, bajémonos. La vida no es un competir, es un compartir. Aquí no se trata de pelear unos con otros. Aquí se trata de hacer la voluntad de Dios. Son tiempos difíciles, porque son los últimos tiempos, y si tú y yo no conocemos la voluntad de Dios, en cualquier momento nos podemos extraviar. Y la tentación no está afuera, la tentación es nuestra propia concupiscencia que fluye dentro de nosotros y nos engaña y nos atonta y nos melosea y caemos. No culpemos a nadie de lo que nosotros decidimos hacer por no someternos a la voluntad de Dios. Un verdadero hijo de Dios no se levanta a orar para que Dios haga allí. Señor, que se haga tu voluntad. Dame sabiduría para entenderla, fuerzas para obedecerla y capacidad para aceptarla. Porque hay cosas que no nos van a gustar. Hay cosas que nos va a ser difíciles de comprender y decir, pero ¿cómo? Pero es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es lo que a ti te gusta. ¿Que por qué ahora no pasa esto? Si durante tantos años ha sido así, pero ahora Dios quiere cambiarlo todo. Pero sobre todo quiere cambiarlo todo dentro de ti. Por eso muchos están siendo llevados a donde deben ser llevados. Y el final de todo eso es la gloria de Dios en todos. No existe un Dios que coja a uno y le dé juete porque al otro no. Yo corrijo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ocúpate de conocer la voluntad de Dios. Ocúpate de saber cuál es la voluntad de Dios. Ocúpate de darlo todo por vivir esa voluntad. Y así hayan tormentas o haya lo que haya, la paz que sobrepasa todo entendimiento solo viene cuando sabemos que aunque afuera esté todo mal, tú y yo hicimos la voluntad de Dios. Ojo, mira acá, ven, acompáñame aquí un momento. Jonás otra vez. Jonás hace una oración ahí del 2 al 11. Mire lo que dice. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez. Desde dentro del pez, desde su realidad. ¿Sí? Las atmósferas que Dios nos prepara es para llevarnos a otro nivel de intimidad. Porque en la zona de confort, de comodidad, donde todo se da como queremos, allí no. ¡Ay, Señor, aleluya! ¿Sí?
Y mire lo que dice Jonás. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el fondo de la tierra, ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé, Señor, de ti. ¿Cuándo se acordó el Señor? Cuando vio que la vida se le iba, que el marido se le iba, que las finanzas se le iban, que la salud se le iba. Qué dolor, ¿va? Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales. Por eso cuando usted no sigue al Señor, sino a un hombre, tu lealtad se pierde. Pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme para hacer la voluntad de Dios. El capítulo 3 nos muestra la obediencia de Jonás. Él obedeció, fue y predicó. Y el pueblo se arrepintió. Pero el capítulo 4 nos revela la naturaleza del hombre viejo que todos llevamos dentro de nosotros. Jonás obedece por dolor, no por amor. Al no tener una mente renovada por el Espíritu Santo, vuelve a manifestar las obras de la carne allá en ese capítulo 4. Si ve, esto era lo que yo decía, que usted los iba a perdonar. Yo quería era que mandara fuego y acabara con ellos. Yo quería era que se hiciera mi voluntad, porque yo sí tengo a Dios y Dios debe acabar con esa gente. No, Dios no quiere acabar con nadie. Cristo vino, fue a salvarnos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay palabra de condenación, es palabra de reconciliación. Si caíste 7 veces, 20 te levanta el Señor. Ya no nos condenemos entre nosotros mismos. No nos dividamos entre nosotros mismos. Ahora, dividir no quiere decir que tú estés en otro, que tú no eres de Dios porque ya no estás aquí. No, 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 no. La iglesia está en toda la tierra, la iglesia es dentro de nosotros. Tú puedes estar en el lugar que quieras. Dividirnos es, no peleemos por tonterías entre nosotros, por bipartidismos. Cuidado que se nos viene en época de elecciones. Este siervo y la comunidad Camino de Vida Plena como tal, la visión que el Señor me ha dado, no se identifica con ningún color ni partido político. Nosotros seguimos a Jesucristo. Siempre lo he dicho, lo digo y lo diré. Nunca he prestado el púlpito a ningún candidato político para que haga proselitismo. Y nunca, mientras viva en el nombre de Jesús, lo haré. Y siempre hablé, aún tuve que pedir perdón porque juzgué a candidatos de la manera como no debía hacerlo, ¿verdad? Pero Camino de Vida Plena, de la visión donde el Señor me colocó como cabeza, no se identifica con ningún líder político ni ningún partido político. Así fui, así soy, así seré. Y ustedes saben, para nadie es ajeno, que mi hija estudió sus ciencias políticas. Dios la bendiga y que haga su trabajo y que Dios la respalde y la va a respaldar. Pero aquí en Camino de Vida Plena, nada de proselitismo ni politiquería, nada. Usted vote por el que quiera, pero la comunidad no se divide por colores políticos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Muy bien. Vemos cómo en Jonás, al no tener una mente renovada por el Espíritu Santo, en él se vuelven a manifestar las obras de la carne. Cuando mi mente no está renovada, volvemos a caer, volvemos a caer. La esencia de la iniquidad
son los ciclos. ¿Cómo sabemos que todavía hay iniquidad en nosotros? Porque se sigue repitiendo la misma conducta, la misma conducta, la misma conducta. Perdón, perdón, perdón. ¿Y hasta cuándo vas a seguir con la misma cosa, oiga? Deja que el Señor cambie tu naturaleza a través de meterte con la palabra. Entonces, Él vuelve a experimentar esa verdadera guerra espiritual. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Mi voluntad versus la voluntad de Dios. Esa es la única guerra espiritual. Veamos en la versión Reina Valera, ¿qué dice la carta al apóstol Pablo a los romanos? Está ahí a partir del versículo 12. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, lo que le pasó a Jonás. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La importancia de no seguir hombres. Déjeme hacerle un dibujito con plastilina, si no lo habías entendido. ¿Por qué el Señor tiene al pastor Martín aquí a 3,000 kilómetros? Para que tú dejes de seguir al pastor Martín. Para que tú tengas una relación con Jesucristo, con su palabra. Aún así yo no me he apartado. Aquí estoy ejerciendo el ministerio. Por WhatsApp, telefónicamente, las personas que acuden a una consejería, a un acompañamiento, ahí he estado y lo seguiré haciendo. No puedo en todo tiempo porque tengo que cumplir una responsabilidad con la cual cumplo acá. Y aquí estoy ejerciendo el ministerio también. Los viernes tenemos Facebook Live. Pero es que lo que el Señor me reveló a mi vida no es de que usted debe depender de lo que yo diga para usted hacer su vida. Lo que yo le he compartido de parte de Dios es que usted debe tener una relación personal con el Señor a través de su palabra. Una relación personal con el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Aquí se están abriendo puertas ministeriales. Sí, hay la bendición de laborar. Amén. Y se está dando. Pero el propósito número 1 es el ministerio. Porque la visión que el Señor me entregó hace 13 años y nos dio a todos es estableciendo el reino de Dios en las naciones. Y Él no es mentiroso. Yo nunca lo había aterrizado. En estas madrugadas cuando camino hacia mi lugar de trabajo, es que lo digo, Señor, estoy en la capital del mundo, ¿yo qué hago acá? Me dice, porque de aquí vamos para las naciones, siervo. Yo, pero ¿y cómo? Me dice, a usted no le interesa. Obedece, obedece, obedece que yo ya hice el resto. Una lluvia grande se oye, iglesia. Ahí en el lugar donde laboro ya he podido compartir el Evangelio. Ya he dado las primeras Biblias. Ya hay un chef y otros varones allí de nacionalidad mexicana que ya están trabajándole a la palabra. Y no me avergüenzo de estar lavando platos y decir que soy pastor. Ya todos lo saben, en todo lugar. Pastor no como título, sino por mi vida, por mis actitudes, por mi comportamiento, por mi conducta, por mi manera de hablar, de vivir, por mis hechos. Porque aunque me ha sido difícil por la edad, ya soy lleno de vida, 56 años, pero a nada le digo no, le entramos, lo hacemos, vamos, Dios está con nosotros. No hay cosas imposibles sino mentes incapaces, mis amados. Y esta fue la estrategia que Dios quiso usar para que esto vaya a otras dimensiones. Pablo trabajaba en la rusa de día y predicaba de noche. Yo lavo platos de día y ahí estamos haciendo la obra. Así que dice allí que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Los esclavos, los que tienen espíritu de esclavitud, les da miedo. No, qué miedo, qué miedo, qué miedo. No tengas miedo, iglesia, vamos, vamos, Dios está con nosotros. El miedo no está en lo que ves afuera, el miedo está en lo que tú interpretas adentro. Si de algo te sirve mi testimonio, que lo que más edifica es la palabra, porque yo no he visto un árbol de mangos que están maduritos diciéndole al otro árbol, edifícate con mis mangos maduros. No, lo único que edifica es la palabra, mi hermano. Sí, humanamente nos motiva lo que diga el otro, pero nada sirve que el otro te diga, ay sí, para adelante, si tú no quieres caminar, mi hermano. No nos digamos mentira ni nos engañemos. Es esta bendita palabra la que te va a levantar de ese sepulcro y te va a llevar a las dimensiones donde tú debes llegar. Mi trabajo es impulsarte a que llegues a donde tú no quieres llegar. Y duele porque cuando uno hace el bien tienen que pagarnos mal y estoy bendecido por el Señor porque sé que se hizo el bien. Escúchame. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Cuidado con esto. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo viene gloria? Cuando hay padecimiento. No gloria a nuestra hermana del Carmen de Apicalá. No. ¿Cuándo viene gloria de Dios? Cuando yo voluntariamente y con amor padezco por hacer la voluntad de Dios. Para seguir a Cristo hay que padecer como Cristo padeció, pero no padecer por haber hecho el mal, sino por hacer la voluntad de Dios. ¿Estás padeciendo por hacer la voluntad de Dios? ¿Te están humillando por hacer la voluntad de Dios? ¿Estás afligido, tribulado, en prueba, angustiado por hacer la voluntad de Dios? Adelante, mi hermano. Viene gloria, mayor peso de gloria para tu vida. En el nombre de Jesús te lo digo. Viene un mayor peso de gloria para tu vida. Pero no esperes ni dependas de ningún ser humano. Eres tú y el Señor. Aleluya. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo eso que estamos viviendo no es comparable con la gloria venidera que en camino de vida plena ha de manifestarse. ¡Aleluya! Vienen cosas grandes, familia. Dejemos a Dios ser Dios. Concluyamos. Hay que leer la Biblia a diario. El Salmo del día. El proverbio del día, un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo. Hay que memorizar los 11 capítulos de la Biblia. Ya llegó diciembre con su alegría, mes de oración y meditación. 11 capítulos. Orar esos 11 capítulos. Meditar durante el día el versículo de la Biblia. El 25 de noviembre terminamos 176 versículos. Esperamos hasta el 1 de diciembre y volvemos a continuar en la versión Dios habla hoy. Otro semestre más con 176 versículos, uno diferente, porque esta mente es cosa tremenda. A diario ese versículo. Cuando viene angustia, el versículo. Cuando viene miedo, el versículo. Cuando viene mucha alegría, el versículo. Cuando la mente quiere irse volando, aterrícela el versículo. Para eso es, para que estés en contacto con la voluntad de Dios. Y si que te des cuenta, la palabra te esté renovando y transformando. Y eso nos llevará a que vivamos, obedezcamos la palabra de Dios. Ser antes de hacer y aparentar. Y es por medio de la palabra. Bueno, familia, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Colóquese sobre sus pies, por favor, ahí donde está. Suéltelo todo lo que tiene en sus manos.
Y vamos a rendir nuestra voluntad al Señor, ¿le parece? Fer, por favor, acompáñeme ahí en el piano, si estás ahí, por favor. Levante sus manos como actitud de rendición, iglesia. Y si ya estás haciendo la voluntad de Dios, levanta tus manos y dale gracias por estar ahí. Levanta tus manos y dale gracias por lo que estés viviendo. Por prueba, por aflicción, por tribulación, por lo que sea. Tenemos un Dios fiel, justo y verdadero. Y no nos ha traído hasta aquí para volvernos atrás. Tú no eres siervo de un hombre, tú eres siervo del Dios Altísimo, de Jesucristo. Y nosotros no tenemos ningún color de hombre. Nuestro color es la obediencia a la voluntad de Dios. Nosotros no seguimos una denominación. Ya no somos niños espirituales. Hemos crecido, hemos madurado y tenemos el Espíritu de Dios. Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Padre, yo te doy gracias por tu iglesia congregada en camino de vida plena. Gracias por ese varón, por esa varona. Por esos jóvenes, esos niños, por este mover que estás trayendo a tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias por las nuevas fuerzas que nos das. Gracias por llenarnos de tu presencia. Y hoy nos ponemos de acuerdo para decirte conforme a tu propósito. Padre, llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Señor. Gracias por sanar al enfermo, por levantar al caído. Gracias por cerrar las heridas abiertas, por borrar el pasado. Gracias, Señor, por traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por llevarte la angustia de esa mujer. Gracias por llevarte esa ansiedad, esa depresión que ataca a tu hija, a tu hijo. Gracias, Padre, por abrir la puerta donde había un muro. Gracias por correr aguas donde había desierto. Padre, gracias por revelarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Y hoy te decimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, rindo mi voluntad a tu voluntad. Conoces nuestra realidad. Conoces lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Conoces nuestro salir y nuestro entrar. Y nos cuesta, Señor, entender tu propósito. Así que rindo mi voluntad a tu voluntad, para que sea hecho conforme a tu propósito. Amén, aleluya. Muy bien, familia, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Vamos a retomar con fuerza. Tú no me sigues a mí, no. Tu pastor es el Espíritu Santo. Sí, yo soy tu pastor aquí en la tierra, pastor y representante legal reconocido ante personería jurídica en el Ministerio del Interior, pero nuestro pastor es el Espíritu Santo. No te preocupes por lo que se diga en los corrillos, en las calles. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Lee la Biblia y date cuenta lo que cuesta seguir a Cristo. Sí. Y la verdad a medias es una mentira. Cuando alguien venga a decirte a alguien algo de alguien, eso que te dice, hasta que no escuche la versión del otro, teniendo los dos al frente, es mentira. La verdad a medias es una mentira. Yo nunca permito que alguien me hable de alguien hasta que no esté el otro presente. Entonces, hasta que no tenga las dos personas presentes, no te metas en problemas con Dios. Amén. Benditos son con toda bendición espiritual. Termino mi enseñanza de este día de hoy. Voluntad humana versus voluntad divina. Orando el libro de los Salmos capítulo 121. Les dejo con el coordinador del día de hoy. Y bueno, juiciosos, próximo miércoles y el tiempo que viene, discipulado, ¿verdad?
firmes, firmes. Gracias por sus oraciones. Sí, gracias por orar por este siervo. Yo no dejo de orar por ustedes. De verdad, estoy creciendo muchísimo, estoy bendecido, estoy aprendiendo y se están abriendo las puertas ministeriales. Alístense. Se están abriendo las puertas ministeriales. Aleluya. Dios es fiel. Oremos la palabra y que sea siempre la voluntad de Dios en nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador, el Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Familia, hasta pronto. Nos vemos en una próxima ocasión y que el Señor nos continúe bendiciendo y respaldando. Levántate y resplandece. Hasta pronto, familia.